Buenas tardes, jueves 29 de noviembre. Aquí estamos con las grabaciones habituales semanales. Esta semana hubo algunos incidentes allá en el norte porque hubo un consejo de ministros en el norte con motivo de la inauguración de una ruta, la ruta 30, y hubo algunas manifestaciones de protesta por la ruta que se estaba inaugurando y que ya estaba en mal estado y algún reclamo laboral de los trabajadores tabacaleros. Pero como esto ha sido difundido de una forma superior a la normal por las redes sociales, por todos lados, no va a ser tema nuestro, no vamos a agregar nada con lo que podamos opinar. Y en esta oportunidad. Y preferimos tomar el tema de G20, que es la reunión de los países más desarrollados que se va a hacer en Argentina. Más concretamente la van a hacer en Buenos Aires, que en realidad llama la atención porque hay grandes medidas de seguridad y que el lugar más difícil de tomar medidas de seguridad es una ciudad. Argentina tiene lugares paradisíacos para albergar al G20 que no le suscitan tantos problemas de seguridad a quien tenga que prestar ese servicio. Pero en fin, allá ellos. Eh, Bien, entonces el G20. También sobre el G20 vemos mucho periodismo, muchas opiniones de las más diversas tiendas. Y como a nosotros nos interesan sobre todo las opiniones de las grandes mayorías nacionales, no de las élites, sino de las opiniones de Juan Pueblo, encontramos lugares comunes en las opiniones de lo más cercano que tenemos del mismo idioma es Argentina y Uruguay. Eh, entonces hay casi un lugar común que es que esta reunión de países desarrollados en realidad no es para nosotros, no nos hace bien a nosotros, dicen los pueblos, sino que es una reunión de zorros. A ver cómo se comen las gallinas y las gallinas somos nosotros, o sea, los países a ser saqueados, etcétera, etcétera. Eso es casi unánime de los muchos medios de difusión y de opinión. Nosotros también vamos a dar nuestra opinión, claro que lo vemos de otra manera. Entonces, si tomamos esa idea de que se reúnen para ver cómo se reparten el mundo para saquearlo, y en principio no lo vemos así, no porque no tengan la mayoría de los países esos que se reúnen ambiciones de apropiarse de más riquezas y si es posible ajenas mejor. Porque si repasamos la lista de países que vienen a la reunión, muchos de ellos tienen un pasado imperial, o sea, un pasado de saqueo de otros pueblos. Y viene Japón con ese historial, viene Francia con ese historial, viene Gran Bretaña con ese historial, viene Turquía con ese historial, viene Estados Unidos con ese historial. Bueno, eh, quiere decir que es hasta lógico pensar que esta reunión tiene esos fines. Pero lo que son diferentes, a nuestro entender, son las circunstancias. Entonces, pongamos un ejemplo. Hace un siglo hay una reunión
de países europeos, todos imperialistas, todos con afanes de apropiarse de lo ajeno, de los bienes y la riqueza de otros pueblos, y hacen una reunión de países europeos para repartirse África. Entonces Alemania, que también tiene un pasado imperialista, Bélgica con un pasado imperialista, etcétera, etcétera, Italia, todos países con un pasado imperialista, España, en fin, van a esa reunión antes de 1910 y se reparten África. Ustedes habrán observado, cuando vemos un mapa de África, las fronteras, muchas fronteras son líneas rectas. Cuando lo que estamos acostumbrados nosotros es que las fronteras la marque una división natural como un río, una cadena montañosa, y por algún acuerdo en su momento se determinó que era límite territorial de uno u otro país. Bueno, en África tenemos varias líneas rectas. ¿Por qué? Porque en ese reparto agarraron una regla y un lápiz y dijeron, de acá para acá es mío y de acá para acá no. Así se repartieron África. Entre Italia, Alemania, España, Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Quiere decir que para la afirmación de que esta reunión en Argentina es para ver cómo se reparte en el mundo, esta reunión no es igual a la que estamos nosotros recordando. No se reúnen para repartirse el mundo. No. Esta reunión se parece a una reunión de las potencias y los que le vienen siguiendo, los países más desarrollados, previa a la guerra mundial. A eso sí se parece. Porque en realidad esta reunión no va a determinar quién se queda con tal cosa y quién se queda con tal otra. Esta reunión, a diferencia de otras anteriores, es, digámoslo así, un juego de póker. Por vez primera se hace la reunión en América Latina, que se supone que es territorio de dominación de Estados Unidos. Y van a venir sus oponentes actuales. Los países emergentes van a venir a esta reunión en América. ¿Y por qué vienen? Porque podrían no venir. Vienen para demostrar de que ya el mundo o la Tierra no es unipolar. Entonces, allí van a estar entre los países Brasil y va a estar Argentina. Nosotros en otras grabaciones decíamos, en este nuevo escenario, ¿qué va a hacer Brasil? ¿Y qué va a hacer Argentina? ¿Y qué va a hacer Uruguay? ¿Y por qué decimos eso nosotros? Porque, ponemos un ejemplo, Brasil que ahora asume un presidente calificado de derecha o de extrema derecha, que manifestó su simpatía por el presidente de los Estados Unidos, por Donald Trump, abiertamente. Por ejemplo, Brasil es el primer productor de carne del mundo. Río Grande del Sur es un estado que la ganadería tiene un papel enorme de ese primer productor de carne, exportador de carne del mundo. Entonces, Bolsonaro o el gobierno de Bolsonaro puede no tener ninguna simpatía por India, Rusia, China, los países emergentes que están planteando que el mundo debe ser multipolar. La tienen, antipatía por esos países, pongámosle. Pero ya hay noticia, Rusia propone comprarle la carne a Brasil.
Entonces, todos los productores de carne, conservadores ellos, de Río Grande del Sur, que no soportaban más a Lula da Silva y al PT, que elementos conservadores de derecha, digamos, si Bolsonaro dijera, no, yo no comercio con China porque Donald Trump no quiere, o con Rusia, o qué sea, porque si no Donald Trump me sanciona, ¿qué van a hacer los productores de carne de Río Grande del Sur? ¿Qué van a hacer? Porque no es como yo que puedo tener una oveja en el fondo de mi casa, son grandes productores. Y si viene un país que implica un nuevo mercado en la disputa de los mercados, a decirle, te compro la carne, ¿qué van a hacer? Nuestro país, en la audición pasada, en la grabación pasada, dijimos que se suicida, porque nuestro país tomó posición previa, previa al G20, digamos. Tiene posición. Entonces, Uruguay es pista de los aviones y del ejército norteamericano para acompañar al presidente de los Estados Unidos en su seguridad y qué sé yo. O sea, Uruguay ya optó hace rato y está con el viejo poder unipolar. Ya optó. El presidente argentino también ya optó. Pero ¿qué pasa? Él optó por Europa, por Estados Unidos, por el poder hegemónico. Pero a la hora de la verdad, el poder hegemónico no le puede ofrecer nada a Macri. Y el Fondo Monetario al que recurrió en todos sus malabarismos, para decir de una forma elegante, hoy lo aprieta como el que más no es amigo el Fondo Monetario de nadie y por lo tanto de Macri tampoco. Entonces, el viejo mundo hegemónico lo que hace es tratar de raspar la olla y acelerar el saqueo porque está perdiendo posiciones sobre el mapa mundial. Y amenaza y sanciona a aquellos países que no los obedecen. Y el mundo emergente ofrece. ¿Qué vendes tú? Yo pregunto, la industria lechera, la producción lechera en nuestro país, la están borrando del mapa. Porque al viejo poder no le interesa la producción lechera, le interesan los campos para hacer otras cosas que son sus prioridades, ¿verdad? ¿Qué pasa si viene la India y dicen, ah, ustedes tienen producción láctea, qué sé yo, ¿no? Y te la compran toda. Yo no estoy exagerando. Te la compro, no exagero, me quedo corto. ¿Por qué digo te la compro toda? Porque China tiene 1.200 millones de habitantes, pero la India la va a superar dentro de 15 años, supera en población a la China. ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer el gobernante de turno en Uruguay ante una realidad de esas? Entonces, esta reunión del G20 va a venir Turquía. Ya anunció Turquía que va a venir independiente del G20 a Uruguay, qué sé yo. Y Turquía es un país muy poderoso de los países intermedios. No solo es poderoso militarmente, sino tiene una población de millones y millones. ¿Qué pasa si dice, bueno, yo estoy interesado en el trigo, compro trigo, si plantan trigo, se los compro, cualquier cosa, o la carne, ¿verdad? Entonces, esta reunión del G20 es un partido de póker. Allí, yo lo digo antes, después que pase el G20, van a haber analistas políticos hablando de lo que fue
Y eso que va a hacer y que van a decir los analistas políticos, no es el reparto del mundo para saquear, es una presentación en sociedad de los países emergentes que vienen a América Latina a decir se acabó el mundo hegemónico anterior y los desesperados esfuerzos del mundo hegemónico anterior en decir que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos. Tanto es así que el mundo emergente va ganando la partida, que Europa empezó a poner agua por medio con el que fue su padrino, su padrastro desde el fin de la guerra. Europa ocupada por los ejércitos de Estados Unidos hasta hoy, como el propio Japón, y que a esa Europa arrasada por la guerra, Estados Unidos le insufló mucho dinero porque se levantara ante los peligros del comunismo. Pero hoy Europa no quiere más tener un padrastro y quiere comerciar con China, y quiere comerciar con Irán, y quiere comerciar con Sudáfrica, y quiere comerciar con India. Y el viejo poder no quiere que lo haga porque es la pérdida del poder. Y a su vez quieren dejar el dólar como moneda de intercambio internacional. Y sobre todo del intercambio del petróleo, que era la medida de las cosas, del intercambio internacional en la compraventa del petróleo, que solo se podía hacer en dólares. Ya se empiezan a bajar. Entonces, en este nuevo escenario, se llega al G20 con una disputa similar a la preguerra en la Primera Guerra Mundial y la preguerra en la Segunda. El problema está dado acá de que Alemania invadió Polonia, invadió Hungría en la Segunda Guerra, qué sé yo, ¿verdad? Y hoy Estados Unidos y sus aliados invadieron Libia, Irak y Siria. Pero hasta aquí llegaron. Ahora quieren invadir el mar de la China y China dice no. Y China no es Irak, no es Libia, no es Siria, ¿verdad? Y ante la invasión en Siria, Rusia resuelve decir no, llamado, se supone, o no sé cómo fue, por el gobierno sirio, y dijo no, no pueden avanzar más, como en la previa de la Segunda Guerra Mundial. Entonces sacan ahora, porque no pueden ir contra China, no pueden avanzar a los bombazos, no pueden. Lo que tienen enfrente es un hueso duro de roer. Entonces empiezan las sanciones para tratar de mantener el poder. Pero están perdiendo ojos vistas. Entonces ya Europa se está desvinculando, aprovechando que Gran Bretaña se retira de la Unión Europea, que es el compañero de correrías de Estados Unidos, Gran Bretaña, se libera de Gran Bretaña, entonces dicen, bueno, ahora somos nosotros. Ya no más Estados Unidos, tengamos un ejército propio, ¿verdad? Como la Unión Europea, y abandonemos el dólar, etcétera, etcétera, y comerciemos con Irán, que está prohibido, y comerciemos con China, que está prohibido, y comerciemos con India, que está prohibido, y con Rusia también. Eso, ese juego de naipe es el G20 en Buenos Aires. Eso no es un nuevo reparto, es un escenario que se prepara. Vamos a ver los discursos posteriores, vamos a ver los discursos del este país, que va a ser el foro en donde se manifieste
que hay un nuevo mundo multipolar. Y otros que no sé cómo harán, a decir que no, el viejo mundo unipolar es el mundo. Eso es lo que va a hacer Buenos Aires, Argentina. Y no un nuevo reparto del mundo. El reparto está implícito en la lucha entre los países. El reparto de los mercados, qué sé yo. Y los países emergentes tienen mejores ofertas porque no ofertan la guerra, si no me obedeces, sino que ofertan relaciones comerciales, que de repente no son muy amables las relaciones comerciales y podrían ser mejores, sí, pero la guerra no está como componente, no está. Las sanciones no están como componente. Entonces, el mundo que se está cayendo no puede con eso, no puede con eso. Entonces, lo de Buenos Aires y Argentina, Argentina de estos días, del G20, no es el reparto, pues es un foro en donde se va a tratar por parte de uno dejar evidente que este mundo es multipolar y quién está haciéndole marcar el paso al planeta Tierra. Cuando el mundo que está quedando atrás pretende hacer lo mismo, desesperadamente en base a sanciones que no están resultando, porque no puede pasar a lo militar porque se agotó lo militar. ¿A quién le pueden, a qué país le pueden intervenir militarmente? A países marginales, ¿verdad? Bien, entonces nosotros creemos que lo que está en juego es eso. Y vamos a insistir hoy con una idea que venimos trabajando, grabación a grabación, es que para alguien que se preocupe de su pueblo, un uruguayo que se preocupe de su pueblo, debe tener muy presente esto. Entonces nosotros que no, nos conmovemos y nos afligimos por el cierre de Pili o el tambaleo de Conaprole, debemos saber que el mundo que se cae no tiene nada para ofrecer. Y si cualquier país de los emergentes nos dice le compramos toda la producción láctea, es otra cosa. Entonces, eso le pasó a Turquía en los últimos tiempos. Estaba con el viejo poder y giró y dijo, no, yo me voy con el nuevo poder, pero por propia salud, no por un pensamiento ideológico superior, elaborado, no, no, es por el bienestar material y punto. Entonces, por eso nosotros aventuramos, yo no sé qué va a hacer Bolsonaro. Si le vienen a comprar la carne como parece que le vienen a comprar, se va a mantener fiel a las sanciones que Estados Unidos le impone a los que comercien con el mundo emergente. ¿Es lógico eso? Nunca lo fue. No creo que ahora se hayan modificado las condiciones de la sociedad humana, la economía humana y la política como para que suceda algo distinto a lo que nosotros estamos hablando. Bien, esta fue nuestra breve audición del día de hoy y ponemos mucho énfasis en esto, porque para alguien que se preocupe de su país, esto le debe interesar a morir, porque es la llave. La comprensión de esto es la llave del quehacer político de los pueblos. Muchas gracias.